Bienvenidos a Barman y Red. Espero que estéis muy bien. Nos vamos a hacer un licor de crema de frambuesa. Ya veréis. Espectacular, básico, ¿eh? Es muy facilito de hacer, no tiene ningún secreto. Vamos a coger un bote de cristal, ¿vale? Siempre digo de cristal porque si lo usáis de plástico, hombre, si no encontráis nada mejor que, joder, pues usar el que tengáis. Pero vamos, el alcohol, cuando está en maceración y lo dejamos bastante día, del plástico puede extraer sabores. Pues por eso os digo que mejor de cristal, de este normal, esto es un bote de judías, lo laváis bien con agua hirviendo y ya está. Venga, le vamos a echar, mirad, 100 gramos de frambuesas, ¿de acuerdo? Estas ya vienen lavadas, pero si no las enjuagáis un poquito debajo del agua para quitarle la guarrería que tenga y luego las dejáis secar y ya está. Ponéis en papel secante y que se sequen, ¿vale? Echamos 100 gramos. Si echáis 110 gramos, 120 no pasa nada. Si echáis 90 gramos tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? No pasa nada. Venga, las echáis al bote. Eso sí, congeladas no, ¿eh? Fresquitas, ¿vale? Ahí, si las usáis congeladas, es que contienen mucho agua y en la maceración no es bueno que tengan agua. Ahí, venga, 100 gramitos. Luego yo voy a utilizar un vodka. Uy, iba a decir vodka. Joder, coño. Mirad, voy a echarle 400 mililitros para 100 gramos de frambuesas, ¿vale? De vodka. 400 mililitros. Un vodka normal, ¿eh? Que no sea un vodka muy caro, joder, pues si no también que no salga el licorcito este de crema muy caro. Venga, ahí, 400 mililitros de vodka. Cubrís. Con estas medidas vais a tener un sabor a frambuesas, vamos, bestial, que es de lo que se trata, que agarre mucho el sabor de frambuesa. Pues lo hacemos como siempre hacemos, que no coja aire, ¿eh? Tener cuidado, ¿vale? Al cerrarlo bien para que no nos coja, no agarre aire y haga esa espumilla que a veces que ahí se estropea, ¿eh? El licor, o sea, hacerlo, pum, lo ponéis y lo cerráis bien, ya no se abre. Lo podéis mover si queréis un poquito, aunque va a coger el sabor perfectamente, ¿eh? Muy pronto. Lo vamos a dejar 20 días macerando en un sitio seco y oscuro. Ya sabéis cómo funciona eso. Lo guardéis en cualquier mueble que esté oscuro y si no también le podéis poner un trapo encima. Lo que no nos debe de dar al bote es en un sitio donde le dé directamente el sol o en la cocina al lado de un fuego que dé calor. Eso no, porque no es bueno. Es mejor en un sitio seco y oscuro. Venga, pues lo vamos a dejar 20 días mínimo, ¿eh? O sea que a partir de que hayan transcurrido 20 días ya lo podemos filtrar. Si lo dejamos 25 días no pasa nada. Si lo dejamos 30 días tampoco pasa nada. Pero no hace falta dejarlo más de 30 días porque no va a tirar más del sabor. O sea que lo tenemos que dejar mínimo 20 días. Venga, cuando esté, continúo. Ya tenemos aquí terminado. Mirad qué color más bonito, ¿eh? Nuestro maceradito de frambuesas. Venga, pues antes de hacerle el filtrado lo que vamos a hacer es un jarabe de azúcar para que se nos vaya enfriando. Este jarabe de azúcar lo podéis hacer 2 días antes si queréis. Eso ya como os dé la gana a vosotros, ¿eh? Lo podéis hacer en el momento, pero siempre hay que dejarlo que se enfríe a temperatura ambiente, ¿eh? Por eso lo digo. Yo lo voy a hacer ahora. ¿Qué medidas nos va a llevar para esta crema? Pues nos va a llevar de jarabe de azúcar 125 gramos y de agua 125 mililitros, ¿vale? Mirad, esto tiene 125 justo. Le voy a echar azúcar blanca. Se le puede echar panela, azúcar morena. Lo podéis echar, pero ¿sabéis lo que pasa? Que os cambia el color, ¿eh? Os daría un color marrón. O sea que el dulzor se lo podríais dar. Con algún edulcorante, por supuesto, también. El que quiera usar edulcorante, pues que lo use. Lo hace igual que esto, calcula más o menos el dulzor y ya está. Pues ahí tenéis 125 gramos de azúcar. Y luego lo mismo en el mismo envase, para que estén igual, no por peso, sino que estén igual de cantidad, echamos 125 de
agua, ¿vale? Ahí. ¿Qué agua usamos? Pues un agua que esté bien. Si la del grifo está bien, pues usáis la del grifo. Si no, compréis un agua mineral que no tenga gas ni nada. Pero si está bien, ya está. Lo ponemos a un fuego bajito, deshacemos el azúcar y lo dejamos enfriar, ¿vale? Venga, lo voy a hacer. Ahora vamos a hacerle el filtrado. Venga, yo sabéis que utilizo filtros de papel, de café. Vosotros usar el filtrado que os dé la gana. El que mejor se os adapte a vosotros, o que más fácil sea de conseguir, porque a lo mejor, joder, estáis buscando unos filtros de papel, aquí son muy baratos, pero lo mismo en otros sitios son caros, yo no lo sé, ¿sabéis lo que os quiero decir? Entonces, el filtro que mejor se adapte a lo que os dé la gana a vosotros, con tela, con gasas, con coladores, sí, usar siempre. Entonces yo siempre lo hago así porque me gusta, ya me he acostumbrado a filtrar de esta manera. Le pongo primero el filtro, bueno, ya lo habéis visto, los que seguís los licores ya lo sabéis. Le pongo el filtro de papel de esto de café. Este se filtra muy bien, este de frambuesa, porque deja muy poquito residuo. O sea que este tiene un filtrado muy bueno. Enseguida se filtra. Luego le pongo este, que también es el de café, que luego lo enjuago y me sigue valiendo para los licores. También vale €1, $1, ¿no? Y luego un colador normal y corriente, ¿vale? Venga. Ahí. Podéis usar dos tipos de coladores de estos, uno un poquito más abierto, otro más cerrado, y hacer un buen filtrado. Uy, qué bien huele. Huele espectacular, la frambuesa, qué rico. Pues nada, esto muy facilito, lo metéis ahí, sin prisas, ¿vale? Pum, lo dejáis ahí, que vaya filtrando. Venga, lo voy a filtrar, vosotros utilizar vuestro método, lo vamos filtrando y lo dejamos esto despacito, sin prisas. Ya está filtrado, ¿vale? Que nos quede limpito, sin ninguna partícula por ahí ni nada. El jarabe de azúcar, mirad que lo tengo aquí. La cantidad que hemos hecho antes. Lo añadís ahí. Venga, esto fuera, con permiso. Ahora vamos a usar una leche evaporada, ¿vale? Si no tenéis leche evaporada, depende del país. Podéis usar Carnation, podéis usar crema de leche, podéis usar nata líquida. Entonces, como en algunos licores cremosos me habéis dicho que se os queda a veces muy espeso, lo que he ido rebajando la crema de leche, que nos va a dar ahí una cremosidad muy rica, pero la he rebajado y le voy a añadir leche. ¿Para qué? Para que no se os quede como en bloques, ¿sabes? Que me habéis dicho que algunos, a lo mejor por el tipo de leche o algo, para que no os liéis, lo que he hecho es rebajarlo un poquito más, y para que siga dando la cremosidad le he añadido leche, que es mucho más líquida, ¿de acuerdo? Venga, entonces le vamos a echar 75 mililitros de leche evaporada, crema de leche, Carnation, como se llama en vuestro país, Venga, 75 mililitros, que es poquito. A ver, que se ve ahí, 60. Esto tiene 60, ahí, 60 por ahí, y 15. Nos da los 75 de leche evaporada o crema de leche. Luego, ahora le vamos a echar una leche. Podéis usar entera, semidesnatada o desnatada. Yo voy a usar desnatada para que todavía sea un poquito más ligera, ¿vale? Venga, y le vamos a echar lo mismo, 75. 60 por ahí y 15 por ahí, que son 75. Ya está, esto fuera. Esto, voy a cerrar la leche con vuestro permiso. Ahí. Normalmente lo meto en la batidora para unirlo todo. Pero hoy lo voy a hacer con una cuchara, para que os deis cuenta que si no queréis meterlo en la batidora, se junta muy bien. En un momento le damos 2 golpes y ya lo tenemos, pero que no hace falta tampoco, que no es necesario. Al llevar menos crema podemos hacerlo perfectamente con una cuchara, ¿vale? Con una cuchara lo vais meneando, mirad, y se integra todo perfectamente.
¿Por qué? Porque este licor de frambuesa, esta crema, está más líquida, la he hecho más líquida, ¿vale? Para que no os pase cosas que me lo habéis comentado algunos. Además, si luego nos va a durar lo metéis en el frigo y nos dura un mes, puede durar un poco más, pero no le deis más de un mes, esto se bebe enseguida. O sea que con un mesecillo ya no vale. Esto no lo bebemos, ¿vale? Le damos 30 días en el frigo y ya está. Ahora lo vamos a pasar a una botella. Acordaros, siempre antes de servirlo, como todas las cremas, se mueve un poco la botella. Siempre, todas las cremas hay que moverlas antes de utilizarlas. Además lo pone, las cremas comerciales también lo pone, los licores comerciales que compréis, agitarlo antes de consumir, o sea, hay que moverlo. Venga, ahí. Ah, no, la prueba. Vamos a probarlo. Mirar qué liquidita, ¿eh? ¿Veis? Así. Y va a tener la misma cremosidad. Hombre, un poco menos de cremosidad. Oh, buenísima. Está buenísima. Qué rica. Oh, qué rica. Qué buena está. Está buenísima. Mirad la cantidad que os sale. Las frambuesas, las que han quedado aquí, decís, las podéis usar, bueno, si os atrevéis a comerla, joder, las podéis comer, las podéis poner en algún postre o algo que sea dulce, pues ya le quitáis un poco la fuerza. Están bastante fuertes, pero vamos, hay gente que le gusta fuerte. Las podéis usar cuando sirváis la copita de licor, pum, le echáis una frambuesita y queda muy bien también. Oye, ¿por qué no? Y se puede comer, perfectamente. Ahí, ¿veis? Ya la metéis ahí, ya tiene el toquecito dulce. ¡Boh! Y ahí queda divina, vamos. Mirad qué cookie queda. Aprovecháis las frambuesitas en la primera tanda de licores. Ahí la aprovecháis. Esto fuera. Por ahí, con permiso. Un taponcito. Ahí. Tenéis un licor riquísimo de crema de frambuesa. Espero que os guste, que lo disfrutéis. Ahí tenéis los libros, en el manual tenéis todos los licores, hay más de 600 recetas. Tenéis todos los licores menos alguno de estos últimos que he hecho. Claro que no ha dado tiempo en meterlo en esta segunda edición, pero irá la próxima, dentro de unos años. Venga, espero que os guste, que lo disfrutéis y lo más importante es ser felices. ¡Chao!